Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Perspectiva mensual de economía. Preocupa que la inflación subyacente, la que considera la Reserva Federal para sus decisiones de política monetaria, no retome una trayectoria hacia el objetivo de 2% anual. En particular, se detectan riesgos relevantes que podrían retrasar la convergencia de la inflación hacia su objetivo, tales como la posible implementación de tarifas arancelarias por parte del presidente electo, Donald Trump, un mayor gasto público, así como el repunte en los precios internacionales de materias primas ante la intensificación de conflictos geopolíticos. En Invex, anticipamos que la inflación general de Estados Unidos cerrará, tanto en 2024 como en 2025, alrededor de 3%. La subyacente cerraría en un nivel relativamente similar. Con respecto al crecimiento económico, se observan ciertas señales de desaceleración. No obstante, estrategias que fomenten el gasto gubernamental, así como una desregulación en sectores clave, principalmente el financiero, mantendrían la fortaleza de la economía norteamericana. Nuestro estimado de crecimiento para el PIB de Estados Unidos del próximo año es de 1.6%, después de haber crecido 2.6% en 2024. En México, la inflación general permanece sobre una trayectoria a la baja. Para 2025, el balance de riesgos inflacionarios registra un sesgo al alza. En Invex, no esperamos que la inflación general se ubique dentro del objetivo de Banco de México, Banjico, de 3% más menos 1% durante el año entrante. Estimamos niveles de 4.1% para la inflación general y de 3.8% para la inflación subyacente. Por otra parte, anticipamos que la economía mexicana creció 1.6% en 2024 y avanzará 1.3% en 2025. El buen momento que actualmente experimenta Estados Unidos impulsará la actividad nacional a pesar de los riesgos que generarían políticas económicas agresivas por parte de Trump. Perspectiva mensual de tasas y tipo de cambio. En la última reunión de política monetaria en el año por parte de la Fed, el Banco Central bajó la tasa de referencia en 25 puntos base, con lo que ésta se colocó en el rango entre 4.25 y 4.50. Se mantuvo una tendencia de cautela, ya que el crecimiento es sólido y la evolución de la inflación no permite visualizar un entorno para las tasas de interés más holgado. De hecho, en el documento que reúne las proyecciones de cada uno de los miembros de la Reserva Federal, se reconoce la preocupación por el desempeño de la inflación y que ésta no alcanzará el objetivo de 2%, sino hasta el cierre de 2027. Para el año que recién inicia, la Fed considera que las presiones sobre la dinámica de los precios en la economía se mantienen, así como un alto grado de incertidumbre sobre los principales determinantes de la inflación, derivado del cambio de gobierno y las políticas que aplicarán, sobre todo en comercio exterior y migración. Esto ha hecho que el Instituto Central considere solamente 2 recortes de tasa a lo largo de 2025. Consideramos que tales recortes se darán en la primera parte del año. Las tasas de interés de la curva norteamericana terminaron el año con un sesgo de alza. El bono de 2 años cerró el año a niveles de 4.25, con una variación mensual de 6 puntos base de alza. Por su parte, el vencimiento a 10 años terminó el 2024 en 4.58% y un fuerte ajuste de 38 puntos base de incremento a lo largo de diciembre. En México, contrario a lo que se llegó a estimar 50 puntos base de baja, en la víspera de la decisión de política monetaria del Banco de México, la Junta de Gobierno ajustó la tasa de referencia en solo 25 puntos base, a 10%. Si bien el escenario para la inflación fue positivo al cierre de 2025, hay una carga de incertidumbre sobre esta en 2025. Si bien el escenario para la inflación fue positivo al cierre del 2024, hay una carga de incertidumbre sobre esta en 2025, lo cual llevó a Banjico a ajustar sus estimaciones de inflación al alza y espera que se alcance el objetivo de 3% hacia el tercer trimestre de 2026, ya no al final de este año. Esto refleja principalmente la incertidumbre en el resultado de las decisiones externas, afecta la integración de la economía global e incluso a nivel regional. También por la persistencia de las presiones en los precios en el sector de servicios. Si bien en el comunicado, Banjico hace referencia a que es adecuado continuar con el ciclo de recortes y reducir el grado de apretamiento monetario, el entorno externo tiene un grado alto de incertidumbre y con la Fed respondiendo a este escenario con un sesgo de cautela en sus recortes durante este año. Las tasas, sobre todo en plazos largos, deberán responder más a los movimientos de sus pares en dólares. Desde nuestra perspectiva, consideramos que Banjico tendrá espacio para recortar las tasas de referencia, pero con factores de incertidumbre presentes.
De momento, estimamos que se pueden dar 4 bajas en la primera parte del año. Después, dependerá de la evolución de la inflación, así como de los factores externos para que se registren mayores recortes en el segundo semestre. El tipo de cambio registró un rango de operación entre 20.10 y 20.85 pesos por dólar a lo largo del último mes del año y cerró en 20.83 pesos por dólar, con una variación de 18.5% en el año en favor del dólar. La tendencia de fortaleza del valor del dólar se mantendrá en el mediano plazo, no solo por las políticas que aplique el nuevo gobierno norteamericano, sino por los riesgos implícitos que pueden impactar el escenario de crecimiento, inflación e incluso de finanzas públicas, y por lo tanto, de riesgo en nuestro país. Por ello, estimamos niveles de operación del tipo de cambio con un piso en el rango de 20.25 a 20.50 pesos por dólar en el futuro previsible y con diversos episodios de volatilidad. Perspectiva mensual de bolsas. El índice global MSCI, que incluye mercados emergentes, bajó menos 2.5% en diciembre. Hubo algunos índices que mostraron recuperación. No obstante, la caída se vio marcada por la debilidad en los referentes de Estados Unidos, en donde el S&P 500 bajó 2.5%. No podemos hablar de una toma de utilidades considerando que los sectores más afectados fueron materiales, energía y bienes raíces, los cuales estuvieron rezagados durante gran parte del año y acentuaron las bajas en medio del temor por el ritmo de baja en la tasa de interés. La debilidad de la demanda en países como China y factores corporativos sobre algunos nombres de estos sectores. Con estos movimientos de fin de año, el Nasdaq se posicionó como el referente con el mejor desempeño en 2024, al avanzar 28.6%, seguido del S&P 500 al ganar 23.3% y el Nikkei en 19.2%. La pregunta de cara al inicio de año es evidente. ¿Cuánto tiempo más se podrá extender el rally que en particular experimenta Estados Unidos? El S&P 500 suma 2 años consecutivos al alza. En 2023 había anotado un rendimiento de 43.4%. Las expectativas de los analistas no parecen apuntar a un ajuste. La mediana del consenso de Bloomberg fija el cierre de año en 6.600 unidades. Existen elementos para justificar este entusiasmo. El crecimiento se mantiene resiliente y las estimaciones para las utilidades de las empresas apuntan a una tasa de crecimiento de 2 dígitos en la mayoría de las bolsas. Sin embargo, existen contrapesos. El más importante, la velocidad con la que podrían bajar las tasas de interés y con ello justificar las valuaciones que actualmente se experimentan en el mercado y que lucen adelantadas. Durante los últimos meses, este ha sido el factor de riesgo de mercado que inyecta volatilidad a las bolsas, el ritmo del actuar del Fed y, adicionalmente, las presiones que ejercerán la agenda de Donald Trump en el déficit público, la inflación y el crecimiento, y por lo tanto en los rendimientos de la renta fija. Muy probablemente será lo que atraerá la atención de los inversionistas una vez más, sumado a los riesgos geopolíticos que se mantienen latentes y no parecen llegar a un fin en el corto plazo, así como los riesgos políticos ante economías que no logran acuerdos para llevar a cabo planes de una política fiscal más restrictiva y en aquellos donde parecen existir contrapesos políticos para moderar el actuar de los nuevos gobiernos. En el caso de México, la historia de la bolsa fue decepcionante. El S&P BMV IPC perdió 0.6% en el mes y destacó por la caída de 13.7% en el año. En medio de la aversión al riesgo que ha generado la incertidumbre respecto a cambios legislativos en el país, así como la falta de nuevos nombres en el mercado que inyectan dinamismo, en especial al representar las temáticas que más interés generan en el exterior, salida de emisoras y situaciones particulares como el caso de Electra que detonan cuestionamientos sobre la protección a los inversionistas minoritarios, la liquidez y profundidad del mercado. El S&P BMV IPC cotiza con un descuento en la razón precio-EBITDA de casi menos 15% respecto al 2023 y de 21% respecto al promedio de los últimos 3 años. No parecen existir catalizadores evidentes en el corto plazo para eliminar este castigo de forma acelerada. Será importante que los resultados de las empresas se mantengan sólidos, con una presión acotada del tipo de cambio y que el actuar del gobierno despeje incógnitas sobre la regulación a ciertos sectores. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web invex.com.